Fernando Sánchez, sin reservas. Buenas noches. Bueno, en el marco de la Feria Internacional del Libro Filgua, está en Guatemala Juan Pablo Escobar. Él es hijo de Pablo Escobar, el capo colombiano, y ha escrito este libro que viene a presentarlo. Este es un libro que vale la pena leer porque se adentra en la vida de una familia que cualquiera pudo pensar o decir que fue una familia con mucha riqueza, que vivió muy feliz, felicidad en torno a la familia, pero hay otras historias que se narran acá donde desnuda realmente la realidad que ellos vivieron. Juan Pablo, gracias por primero aceptar esta entrevista y por estar en nuestro país. Al contrario, un placer. ¿Qué ha significado para usted escribir este libro? Bueno, este segundo libro para mí fue un gran reto. Fue salir a descubrir, a investigar a mi padre, a redescubrirlo como persona. Fue el primer ejercicio que hice de acercarme a los enemigos de mi padre para buscar las verdades desde el otro lado. No solamente es la primera vez que los enemigos de Pablo Escobar de alguna manera autorizan a que alguien escriba sobre lo que opinan respecto de este personaje, y qué mejor manera que sea en cabeza mía, de su hijo, que a través de unas reuniones en las que además corrió riesgo mi vida, porque no sabíamos cómo íbamos a salir, si en una bolsa o caminando de esos lugares, con las reuniones con los paramilitares, con los narcotraficantes, con familias de exagentes de la CIA. Realmente fue un ejercicio que también habla de la reconciliación y del perdón entre mucha violencia que se generó entre muchas familias, tanto de Colombia como del extranjero. Y muestra también la capacidad que tenemos los seres humanos de darle permiso al perdón, a pesar de que se hayan cometido crímenes atroces. Y entendiendo el perdón como, no como una herramienta que va a negar la memoria, sino todo lo contrario. Perdonar no significa olvidar, perdonar significa dar un paso adelante y liberarse del dolor que te ha propinado, digamos, el victimario, de perpetuarlo, ¿me entiendes? Este libro es muy bibliográfico y narra cómo su madre, su hermana y usted, después de la muerte de su padre, pues vivieron un vía crucis, digamos. ¿Qué ha sido para usted en la parte humana lo más destacado de toda esta experiencia? Pues como lo digo acá en este libro, agradezco a los enemigos por haberme dejado con los bolsillos vacíos y con la posibilidad de reinventarme como persona. Si bien en los momentos en los que estábamos siendo despojados de toda esa gran fortuna y entregándola a nosotros para que no nos mataran, estábamos sintiéndonos violentados, robados, etc. Hoy somos conscientes de que hay que agradecer esas realidades de aquel pasado, porque de haber contado con toda esa gran fortuna que habíamos heredado, seguramente la historia mía en lo personal sería muy diferente. No sería yo hoy ni un arquitecto, ni un diseñador industrial o conferencista. Más fácil estaría muerto si hubiese continuado heredando, digamos, ese legado de mi padre. Cuando ocurre la muerte de su padre, usted tenía 16 años. Exactamente. Sí. De ese momento para el día de hoy, que está acá con nosotros, ¿qué cambió en su vida? Pues cambiaron muchas cosas. Tuve el error de haber amenazado al país diciendo que vengaría la muerte de mi padre, y aprendí en ese instante que las palabras no son inocentes, que todo lo que decimos transforma nuestro entorno y nuestra vida de manera automática. Esos 5 segundos de amenaza se han convertido en unos 22 años de exilio, y hace 22 años que yo cumplo la promesa de no vengar la muerte de mi padre. Se me recuerda más por esos 5 segundos que por esos 22 años de un comportamiento que no puede tener ningún cuestionamiento, con lo cual difícil ha sido permanecer en el camino de la paz en la cotidianidad, pero lo hacemos con una convicción absoluta de que es el único camino verdadero para dejarle un legado diferente a mi hijo, a mi familia, alejado de las historias de violencia que heredamos de mi padre. ¿Qué quisiera usted que más se destacara de esta su segunda obra literaria?
Pues yo creo que hay dos aspectos fundamentales en esta obra y uno de ellos es poner en evidencia la enorme y estrecha relación de las agencias internacionales norteamericanas con el negocio de las drogas en el planeta. Contrario a lo que dicen, que los persiguen, más están ayudándoles a crecer a ciertas personalidades dentro del narcotráfico que combatiéndolos, como fue el caso de mi padre, y presento en este libro las evidencias del caso. Con lo cual creo que este libro también cuestiona las bases de las historias y del legado del prohibicionismo en la humanidad, que nos han garantizado una pérdida de valores humanos y de vidas incontable, y que nos está desangrando a los latinoamericanos por ese juego sucio de la política, de la corrupción y de la violencia que patrocina el prohibicionismo a través del narcotráfico y mantiene a toda una sociedad cautiva y de rehén, con unos personajes que hoy ostentan tanto poder que tienen hasta submarinos y que pueden desafiar a cualquier democracia, también gracias a la corrupción que les permite ostentar ese poder. Entonces creo que este libro marca claramente esas relaciones del poder con la corrupción internacional que estuvo ligada a mi padre y que le ayudó a crecer militar y económicamente, como también cuestiona esas bases del prohibicionismo porque muestra cómo llevamos 100 años prohibiendo y cada vez estamos en peor situación respecto del día anterior. Y también creo que muestra los aspectos de los que hablábamos ahora, la capacidad del ser humano de reconciliarse aún en las circunstancias más adversas, aún después de haber sufrido la peor de las violencias. Y eso es esperanzador para nosotros los colombianos, que estamos en pañales en el ejercicio de la paz y de la reconciliación. Usted sabe que en Guatemala todas estas novelas que tienen que hablar del narcotráfico dejan como esa sensación de que el narcotráfico es lo mejor, dinero, joyas, mujeres, fiestas. Pero usted en su libro, en la última parte, deja muy claro que estas mismas novelas, estas series, también mienten. ¿Podría hablar un poco sobre esto? Claro que sí. De hecho, me parecía que era mi oportunidad para emitir opinión respecto del fenómeno de estas narcoseries y de cómo a través de la glorificación que hacen ellos de la actividad del narcotráfico y de la violencia, miles de jóvenes alrededor del planeta han comenzado erróneamente a entender que pareciera ser que el mundo del narcotráfico es lo mejor que les puede pasar a ellos para su futuro. Si tú ves el Pablo Escobar de Narcos, en el que siempre es un hombre todopoderoso, las balas le pasan por los lados y, como decías tú, rodeado de mansiones, chicas bonitas, automóviles lujosos y toda clase de excentricidades, por supuesto todos queremos acceder a ese mundo de fantasía que nos están mostrando ahí, pero no nos muestra una realidad que vivíamos en la cotidianidad. Y la gran paradoja de la historia de mi padre es que a mayor poder económico y militar que iba juntando, más pobremente tenía que vivir. Eso es un mensaje que no lo muestran en las series y creo que es el mensaje de los más importantes que nos ha dejado a todos esta historia. Yo estuve con mi padre huyendo de las autoridades y de sus enemigos y realmente estuvimos literalmente aguantando hambre y teníamos millones de dólares en efectivo a nuestro alrededor. Esas historias brillan por su ausencia en todas estas narcoseries. No muestran ni el dolor ni el sufrimiento al interior de nuestras familias y por supuesto el de las demás víctimas, sino que le hacen creer al televidente incauto, le ponen un letrero, esta es la verdadera historia, y el televidente se sienta a que se la cuenten y claramente terminan confundiéndolo, haciéndole pensar que ese mundo está lleno de glamour, está lleno de cosas bonitas y que vale la pena ingresar en ese mundo. Mi mensaje para la juventud y para los lectores: no conozco narcos jubilados, están muertos o en la cárcel. Y está demonizada la actividad del narcotráfico gracias al patrocinio de la prohibición. Estoy a favor de que le declaremos la paz a las drogas. Este cuento de declararle la guerra nos ha traído historias como las de mi padre, y mi padre en algún punto es hijo del prohibicionismo.